el senador Samuel García, que efectivamente al asumir el colega senador Filisola, al haber vencido su permiso y haber estado ya en funciones, ¿verdad? El vicelíder era el senador Alberto Grillón y tampoco le permitieron. O sea, no era Sixto Pereira y está por nota y figura en él. Eso también para aclarar, así como usted está aclarando al senador Filisola, yo quiero aclararle también a usted y al Pleno que soy yo el vicelíder. Le agradezco, senador. Y atendiendo a su rigurosidad, yo voy a también aplicar la rigurosidad. Habiéndose integrado el senador Filisola, ustedes como bancada tenían la obligación de por nota volver a comunicar a esta presidencia la integración del liderazgo y el viceliderazgo. No habrán tenido tiempo, porque habrán estado también ocupados en otras cosas, yo comprendo. Y esta presidencia también estuvo ocupada y estuvo esperando que ustedes comuniquen por nota la integración del liderazgo. Pero yo conversé con el senador Sixto Pereira y lo he invitado. Y yo no creo que la participación o no cambie el sentido del pensamiento de los demás colegas, nada más que eso, y no hubo intento de discriminación, le aclaro. Gracias, senador. Vamos a solicitarle a los abogados representantes del señor presidente de la República. Esta ya sería la nómina del orden del uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Doctor Enrique García, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores congresistas constituidos en tribunal. Buenas tardes, señores congresistas constituidos en fiscales acusadores y a los presentes en general. La primera intervención la utilizaré para identificar a los profesionales que integran el equipo jurídico de la defensa del señor presidente, conforme decreto 9135 del 22 de junio de 2012, que en su parte resolutiva dispone, artículo primero, desígnanse al doctor Emilio Camacho con matrícula 2238 y a los abogados José Enrique García con matrícula 4265 y Adolfo Ferreiro con matrícula 4350 como representantes convencionales del presidente de la República para intervenir en el juicio político iniciado el 21 de junio de 2012. Artículo segundo, el presente decreto será refrendado por el ministro del Interior. Artículo tercero, de forma. Integran además el equipo jurídico, señor presidente, los colegas Luis Samaniego Correa y el parlamentario, diputado y colega Daniel Fleitas. Entiendo que la primera intervención, según se me indicó, tenía este propósito, así que si esa es la realidad, entonces por ahora la defensa descansa. Vamos a solicitarle una copia, por favor, para nuestro archivo de las acreditaciones. Continúa en el uso de la palabra, doctor García. Bien. Entrando en materia, entonces, señor presidente, los abogados defensores del presidente de la República en este juicio político que le promueve el Parlamento Nacional comparecen a presentar el descargo respecto de los cargos que se le atribuyen y lo hace de la siguiente manera. Punto primero, consideraciones preliminares. Como pocas veces, la instalación del juicio político que ocupa esta defensa ha perfeccionado violaciones de principios y garantías constitucionales, afectando además, por tratarse del juicio de que se trata y por propender desde la acusación formulada a los objetivos que ella señala, de manera muy grave, intolerable, insólita y agresiva, las instituciones democráticas, republicanas y del Estado de Derecho. Esto se menciona
apenas como introducción, dando cuenta además que al mismo tiempo de comparecer a ejercer esta defensa, dando cumplimiento a las instrucciones así impartidas por el presidente de la República, se ha accionado de inconstitucionalidad contra la resolución número 878 de fecha 21 de junio de 2012 de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, por la cual se establece el procedimiento para la tramitación del juicio político 25 de la Constitución Nacional, presentándose en fecha de hoy la respectiva acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La presentación de dicha acción de suyo coloca en la instancia constitucional de la Corte Suprema de Justicia la definición de la aplicabilidad de la normativa impugnada y un principio de razón elemental, además de claras disposiciones que rigen esta materia en el Código Procesal Civil, deberían justificar el diferimiento de su aplicación hasta luego de la resolución respectiva. Segundo, juicio político inadmisible, procedimiento arbitrario, grave lesión del orden jurídico. A tenor de cuanto se tiene establecido en el artículo 261 de la Constitución Nacional y en los artículos 550, 553 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, corresponde la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 878 de fecha 21 de junio de 2012, por la que se establece el procedimiento para la tramitación del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, dictada por la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, y la suspensión inmediata de sus efectos. Antecedentes políticos. Como se conoce, por tratarse de hechos de suma relevancia para el proceso institucional de la República, entre los días miércoles 20 y jueves 21 de junio del corriente año, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico han resuelto en sus respectivos senos partidarios promover juicio político contra el presidente de la República. Como consecuencia de dichas decisiones políticas, en la sesión del 21 de junio de 2012, la Honorable Cámara de Diputados emitió la resolución 1431 por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional. La mencionada resolución tuvo entrada en la Honorable Cámara de Senadores en la misma fecha y pasó a estudio y análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, que posteriormente, en la misma fecha, emitió dictamen el número 86 del 21 de junio, con el cual adjuntó un proyecto de resolución que contempló las pautas sobre las cuales debería sustanciarse el referido juicio político.